buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 28 del mes de noviembre del año 2025. Un viernes, señores, que tiene una característica especial porque hoy es el día del Black Friday. Y la verdad es que las diferentes arterias de la capital, me refiero a las vías de tránsito, están bien congestionadas. Y hay que destacar también que el Intran ha tratado de aportar su granito de arena y ha enviado a las calles unos 2,000 agentes de tránsito para vializarla. Así que muchas personas aprovechando estos especiales y como siempre hay una corriente que genera opiniones positivas y otro segmento de la población que la arroja de manera negativa. Dicen que no hay una verdadera oferta y que lo que han hecho muchos comerciantes es poner que los artículos que antes costaban tanto, ahora cuestan esta cantidad. Pero que realmente el que le ha estado dando un seguimiento efectivo a alguno de esos artículos se da cuenta que realmente no hay esa gran rebaja. Pero la vida es así. De toda manera, uno también ve personas en la calle que han hecho compras y se han encontrado muy bien los precios y han dicho que le han gustado. Eso forma parte de la vida coloquial de nosotros los dominicanos. Miren, cambiando de tema, hoy, esta tarde está un tanto nublada y en algunos sectores ha estado cayendo una pertinaz llovizna, en otro ha estado seco. Es como si el agua estuviera segmentada y el Indomé anunció que iba a haber agua en esta tarde. Y la verdad es que ya hoy es viernes, estamos en el fin de semana y gracias a Dios, este domingo termina la temporada ciclónica. Y eso es una noticia que es bastante alentadora, al margen de que muchas veces ahora, por el efecto del cambio climático, en ocasiones hemos tenido ciclones, tormentas que se salen dentro de ese radio de acción en lo cual se enmarcaban. Es decir, que hemos tenido fuera de época. Esperemos que no. Porque realmente, aunque Fiona aquí lo que trajo una lluvia quizás como nunca, pero no tuvo un efecto tan devastador como lo tuvo en Jamaica, en Cuba, así como en otros países, pero eso se siente. Unos dicen que las lluvias traen, se autofinancian porque ya también tienen sus efectos positivos. Y es que muchas de las presas están llenas. Y yo venía recordando y digo, bueno, para esta época del año, por lo regular, ustedes se encuentran en las calles con una gran cantidad de tomate, ajíes, cebolla, papa, entre otros rublos, a unos precios bastante baratos, porque para esta época como que hay una mayor producción. Sin embargo, he podido observar que ya en la mayoría de los establecimientos comerciales, en los supermercados, usted ve todos esos frutos que yo le estoy diciendo, pero con un precio un tanto astronómico y verde. Lo que significa que todavía no han encontrado el punto de maduración exacto, pero que de aquí al 24 y a pesar de que en el mes de diciembre todo se incrementa, entonces pudiera ser que veamos una pequeña baja en esos artículos. Nosotros los dominicanos tenemos mucha especialidad
en lo que es la especulación. Y es bueno que vayamos aprendiendo a cómo manejarnos en las diferentes épocas. Por ejemplo, miren, ahora ustedes ven que hay un Black Friday. Bueno, pues la gente sale y muchas veces ve artículos que no son de tanta prioridad para ellos, pero entienden que está muy bajito y a veces lo compran de manera innecesaria. Lo mismo ocurre con aquellos que cobran el doble sueldo, que lo dilapidan, lo tiran todo, la puerta por la ventana. Ahora, entonces, en el mes de enero, la situación se torna completamente crítica. Y como se dice en el argot hípico, nos ponemos al aire. ¿Por qué en la hípica se habla de al aire? Porque cuando los caballos no tienen mucha comida, tienen hambre, ellos muerden la madera y alan aire como si estuvieran comiendo. Y eso lógicamente, al ser atleta, le causa cierto cólico y hay que ponerle un collar que le apriete para que no puedan alar aire. Entonces nosotros nos ponemos un collar en la garganta, no para evitar alar aire, sino para poder aguantar esa sed, ese deseo de poder consumir alimentos y no tener dinero. Señores, miren, hay gente que cuando recibe el doble sueldo tan temprano, como lo ha anunciado el presidente de la República, hacen una parranda y en una semana o en unos días gastan todo el dinero. Entonces, cuando llega el 24, que llega el Día de Reyes, llegan todos esos días festivos, entonces después usted ve los lamentos que nosotros tenemos. Pero nada, eso forma parte de nuestra costumbre. Miren, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que hace poco se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura. Ese Consejo Nacional de la Magistratura escuchó a diferentes jueces que tenían aspiraciones a formar parte de las altas cortes. Pero aquí nosotros vivimos de las especulaciones y ustedes ven que mucha gente sin fundamento alguno han puesto a correr la bola de algunos de esos magistrados que uno entiende que son los que mostraron mayor desempeño. Entonces comienza toda una ola especulativa de gente diciendo, mire, eso del Consejo Nacional de la Magistratura, eso está amarrado, porque los jueces que van a formar parte de ese consejo son fulano, fulano, fulano y fulano. Y le dan una descripción con los nombres que ellos entienden que son los que van a formar parte de ese consejo y usted, o mejor dicho, lo que usted cree que ellos piensan que van a ser los escogidos. No, muchas veces aquellos que tienen pocas posibilidades ponen a correr ese rumor porque a los presidentes no les gusta nunca ser predecibles y sobre todo si se dice que se trata de un concurso amañado. Eso se utilizaba mucho anteriormente en la policía. Hubo un cambio de gobierno. Había personas, porque ustedes saben que los cargos de coronel hacia arriba, todos son políticos. Entonces, usted presume que un candidato cualquiera tenía como guardaespaldas al coronel, al general, fulano de tal, entonces usted cree que presumiblemente se va a ser el jefe de la policía, el que el gobierno se instala, empiezan a tirar decretos, a tirar bolas, mira,
designaron a fulano de tal jefe de la policía, este jefe del ejército, este de la marina, este de la fuerza aérea. Y cuando esos nombres salen a relucir, esos militares que tienen la esperanza, que creen que pueden ser los verdaderos jefes, que ven que se trata de una ola especulativa, entonces le duele la cabeza, porque lo quemaron. Y entonces vienen otras personas que tienen un perfil más bajo, pero que también gozan de aprecio del presidente, y son los que coronan, como dice ahora el Vox Populi, como dicen los milenios, ponen a coronar a aquellas personas que probablemente no estaban dentro de la mente del presidente, pero para no ser predecible, así es que lo hacen. Eso mismo está ocurriendo ahora con los jueces que pudieran estar ocupando las altas cortes. Y déjenme decirle que si en algo el presidente Luis Abinader ha sido claro y ha mostrado tener cierto respeto, es que él no interfiere en los temas judiciales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, en el Congreso, la oposición y el oficialismo están enfrascados en una disputa porque, a juicio de la oposición, el gobierno debió haberlo consultado antes de brindar apoyo a los Estados Unidos en contra de la lucha que ha desatado contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien lo acusa presuntamente de tener un narcoestado y sobre todo encabezar el cartel de los soles. Yo le voy a decir lo siguiente. A mí, desde el punto de vista mío, yo respaldo la postura asumida por el presidente de la República, Luis Abinader, de brindarle
el apoyo a los Estados Unidos para que hagan uso del aeropuerto de las Fuerzas Aéreas y el aeropuerto internacional de las Américas para que les sirva de basamenta a los Estados Unidos para combatir el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo le digo esta parte y realmente lamento mucho tener que decirlo porque en dos ocasiones, la República Dominicana fue intervenida por los Estados Unidos en el año 1916 y en el año 1965. Si algo ha hecho el presidente Luis Abinader es tener una postura coherente a lo que son sus principios. Y yo le digo esto, porque todo el mundo pudo ver que en el año 2020 el presidente Luis Abinader ganó la presidencia de la República y durante ese cuatrenio 2020-2024 uno pudo ver ciertos niveles de avance en cuanto a lo que es la lucha en contra de la corrupción y sobre todo en la consolidación de los valores democráticos, que ha sido Luis Abinader el presidente más democrático que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. ¿Y por qué yo le digo que el presidente Luis Abinader ha sido el más democrático en toda su historia? Sencillamente, ¿cuántas medidas ha adoptado el presidente que a juicio de la población son incorrectas y al convertirse en impopulares, el presidente ha reculado y ha echado atrás muchas decisiones tomadas? Oh, pero por eso que yo digo que ha sido el más democrático de toda la historia. ¿Con quién podemos compararlo? Con ninguno de los demás que nos han gobernado a nosotros. La población dominicana le pedía a grito al doctor Leonel Fernández un mayor aporte presupuestario para la educación y se comportó con una actitud más reacia que la que tenían cualquier asno o cualquier burro salvaje, para que me entiendan mejor. ¿Cuántas medidas le fueron criticadas al gobierno de Danilo Medina y mantenía su postura y su callosidad en actuaciones que él entendía que eran correctos, se empecinaba y no le echaba para atrás? Y si seguimos hacia atrás y nos vamos donde Hipólito, había personas más obstinadas que el mismo Hipólito cuando entendía una postura correcta. Ahora bien, cuando el presidente Luis Abinader le brinda el apoyo a los Estados Unidos ofreciéndole o poniendo a disposición el uso de los dos aeropuertos que le mencioné, lo hace fundamentado en una base justa. ¿Por qué? Él se amparó en acuerdo que han hecho entre los Estados Unidos y la República Dominicana para ese tipo de ayuda y de combate. ¿Y quiénes fueron los que propiciaron esos acuerdos? Uno de ellos se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, pero se materializó en el gobierno de Hipólito Mejía y otro en el gobierno de Danilo Medina. Es decir, él está haciendo uso de herramientas que él encontró ahí. Pero yo le voy a decir algo, que a veces los presidentes, cuando son tan democráticos como lo es Luis, y cuando le hacen tanto caso a la oposición
y a las redes sociales, a veces lo fustigan más de la cuenta. Eso es igual que cuando alguien dice de una familia numerosa, fulano es el único serio que tiene esa familia es fulano. Y los demás no tienen vergüenza. Pues déjenme decirle que esos sinvergüenza pueden hacer y deshacer. Y los problemas familiares que hay les recaen nada más al que tiene la postura honesta. Todos los problemas le van al serio. Y nadie critica a los demás. Y cuando usted le quiere decir, ah, no. Hoy, ¿quién le va a decir fulano? No, es un sinvergüenza. Pero vamos a decirle a fulano que haga esto. Porque una vez yo estaba con mis hijas, con mi familia, allá en el campo. Y una tía me dijo una frase en un tiempo que a mí se me grabó y jamás se me ha olvidado. Esa niña mía, muy traviesa, se sube en una burra y ay no, bájenla de ahí, que esa burra es mañosa, la tumba y le da un golpe. Nótenla en la otra, en la más grande. Y uno dice, oh, paradoja, una paradoja. Un burro chiquitico y hay una grande, que la pende el chiquito para montarle en la grande. Yo pensé que había más peligrosidad. Dice, con esa no hay problema porque esa burra es mansa. Ella la puede pullar, le puede dar patar, le puede hacer de todo. Señores, y a mí me quedó eso. Oigan bien, porque esa burra es mansa. Ella dice que no importa que le hagan todo lo que le quieran hacer, toda la bellaquería, toda la patada que le den, porque es mansa. Y así sucede cuando en la democracia también, cuando un presidente es manso, porque Hipólito mandó militares dominicanos para enfrentarse a Saddam Hussein y le hicieron menos crítica que la que le están haciendo a Luis ahora, porque ha puesto a disposición esos dos aeropuertos. Y yo le digo a ustedes lo siguiente. Yo digo que el presidente Abinader ha sido coherente con su principio por la sencilla razón. El nivel de popularidad que aún conserva el presidente Luis Abinader, que no se va a reelegir, está muy por encima del que tiene Nicolás Maduro allá en Venezuela. ¿Hoy no fue acaso Luis Abinader el que acabando de asumir el gobierno dijo ahí mismo que no se iba a reelegir? ¿No ha sido Luis Abinader el que ha promovido una reforma constitucional que yo diría que es el primero que ha hecho una reforma constitucional de todos los presidentes de una manera sencilla para impedir la reelección y no lo ha hecho en provecho personal? Todos los demás que han pasado por el gobierno aquí han hecho reforma constitucional y ha sido para favorecerse, para brindarse, para buscar reelección, para buscar provecho personal, y este ha sido el único que lo ha hecho de una manera sana. Entonces, en estos tiempos de la globalización, nadie puede decir que se va a mantener al margen de un conflicto tan importante como el que ahora mismo está librando los Estados Unidos con Venezuela. A Nicolás Maduro son pocos los países que lo apoyan. Y no hay un solo gobierno en el mundo que deje de reconocer que él se ha impuesto y que las elecciones él no es el legítimo ganador, pero tiene países que lo apoyan. Y tiene la gran mayoría de los países en contra, porque ahora Dominicana, que tiene una ubicación geográfica importante, puede decir que en este conflicto de los Estados Unidos
y Venezuela se va a mantener al margen. No puede el presidente. Tiene que fijar una posición. Y yo digo lo siguiente. En el año 1978, el PRD ganó las elecciones aquí, en la República Dominicana. Pero había un pichón de dictador, que lo era el doctor Joaquín Balaguer, que no quería respetar la voluntad popular, que era un violador de los derechos humanos, un presidente déspota. ¿Y qué hizo el pueblo venezolano, encabezado por su presidente Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, fue uno de los que tuvo una voz disidente en contra de Balaguer, y lo hizo básicamente porque formaba parte de la Internacional Socialista y tenía una amistad bastante grande con el doctor José Francisco Peña Gómez, y le pidió a Balaguer que debía de respetar la voluntad popular, y dijo que de no respetarla, entonces Venezuela no iba a mantener la relación con su gobierno. Lo desconoció. Y gracias a ese presidente Carlos Andrés Pérez y a otros presidentes más que tenían vocación democrática, hoy la República Dominicana se ha convertido en el pulmón de la democracia de América Latina y de parte del mundo. Porque nosotros hemos tenido elecciones populares de manera ininterrumpida y se ha respetado la voluntad democrática. Los presidentes que hemos tenido todos, al momento de que han perdido unas elecciones, reconocen su derrota y felicitan al ganador. Y esa clase política que nosotros tenemos ahí, que en momentos como este, cada quien buscando su espacio político, expresa su discrepancia, pero ha sabido esa misma clase política, esa misma oposición, ponerse de acuerdo para temas fundamentales, como lo es el caso de la crisis haitiana. Hoy el presidente Luis Abinader no hizo la convocatoria de los otros expresidentes. Algunos condicionaron para yo reunirme aquí o allí, y él no tuvo ningún tipo de tapujo. Fue y visitó al que tuviera que visitar y se logró un consenso. Señálenme a mí otro país fuera de la República Dominicana que logre que su clase política tenga un nivel de conciencia tan grande de poder asumir una postura en conjunto cuando los problemas nos atañen. Entonces, esa es una razón contundente para que el presidente Luis Abinader respalde a los Estados Unidos. ¿Y por qué debe respaldar a los Estados Unidos en esa lucha? Porque respaldar a los Estados Unidos es respaldar al pueblo venezolano, un pueblo que la mayoría de su población o la mitad de su población anda esparcida por el mundo siendo exiliado económico, personas que no tienen la suficiente fortaleza como para poder enfrentar un gobierno corrupto como el de Nicolás Maduro, que tiene unos militares que están comprados y tiene una cantidad de personas pobres a la cual le da ayudas sociales, que él prácticamente es como si le pusiera un biberón en la boca, que fruto de esa ignorancia, entonces lo están apoyando a él. No es posible ya en estos tiempos que quieran establecerse en los diferentes países gobiernos dictadores que no representen la voluntad popular. Y la actitud asumida por Trump en este momento
fue una actitud que en un momento dado también en el año 1978, pero con menos vigor, pero sí los Estados Unidos también entendían que la permanencia del doctor Joaquín Balaguer era perturbadora en el poder y que por vía de consecuencia había que salir de él. Entonces, señores, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista también, y tenemos que fijar una posición, que es lo primero que debemos de tomar en consideración, cuáles son los puntos que a nosotros como país nos favorecen y cuáles son aquellos que nos perjudican, y poner una balanza ahí. Y dentro de esa balanza debemos de decir que Venezuela como país en momentos difíciles ha sido solidario con nosotros, y eso es algo que se remonta a la historia, porque Juan Pablo Duarte vivió allá y uno le agradece. Ese es un punto que tiene Venezuela, pero básicamente no Hugo Chávez, el pueblo venezolano. No, perdón, no Nicolás Maduro, el pueblo venezolano. Por otra parte también, en momentos de malestar económico, los dominicanos iban a Venezuela por ser un país de habla hispana y que se ganaba mucho dinero, y fue bien acogido por el pueblo venezolano. Nosotros también en el Acuerdo de San José tuvimos cierto privilegio del pueblo venezolano y del gobierno de Hugo Chávez, que en aquella ocasión, a pesar de que le pagamos todo, porque no era dado, se hizo trueque económico, pero nos ayudaron en un momento que lo necesitábamos. Es decir, que nosotros tenemos historia compartida con ese pueblo venezolano que ha sido solidario con nosotros en momentos difíciles. Ahora bien, vámonos a la otra cara de la moneda. Nosotros tenemos alrededor de unos 3 millones de dominicanos en los Estados Unidos que trabajan allá, y entre ellos tenemos personas distinguidas dentro del campo de la política, incluyendo hasta un senador. Nosotros tenemos hasta un senador allá en los Estados Unidos. El aporte de las remesas forma un eje importante, una pata que funge como columna en la economía dominicana, porque es el aporte de las remesas la que ayuda y hace uno de los mayores aportes en el Producto Bruto Interno de la República Dominicana, es nuestro principal socio. Vayan tomando en consideración esos dos elementos. Y si nosotros le decimos que uno de los tormentos más grandes que tiene la República Dominicana y uno de su lastre que le sirve de hándicap más pesado es cargar con la pobreza haitiana, y que independientemente de eso hay una inmigración aquí ilegal que le está haciendo a la República Dominicana un hoyo en su economía, donde solo en educación y salud se invierte alrededor del 36% del Producto Interno Bruto del presupuesto, que van a esos dos renglones. Porque esos exiliados económicos no pueden vivir en su país, porque han tenido gobiernos déspotas, y que últimamente se ha formado una coalición para tratar de crear el ambiente de que se pueda propiciar unas elecciones libres donde sea la voluntad popular que escoja a su presidente y a su primer ministro, y no se ha podido hacer. Encima de todas esas dificultades,
nos encontramos con un elemento perturbador y es que empresarios privados desviaron el río Masacre haciendo un daño ecológico que rompe con la equidad y los tratados internacionales y bilaterales de ambos países para quedarse con el río. Eso provocó una reacción de parte de la República Dominicana que en foros internacionales lanzó su voz como un clamor en el desierto porque no hubo forma de que ellos restauraran el daño cometido. Como quiera, se quedaron con el río. Pero en ese momento de dificultad, donde se entendía que podía haber hasta un enfrentamiento bélico entre la República Dominicana y Haití, ¿cuáles fueron las declaraciones de Nicolás Maduro? Que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Entonces, nosotros tenemos más razones para decir que apoyamos a los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, no de Venezuela, en contra de Nicolás Maduro, para que retorne la democracia, para que retorne la paz, con un gobierno déspota que no respeta la voluntad popular. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, la situación que se vive en la República Dominicana con el narcotráfico es bastante grande. Yo le digo esto, señores, porque ustedes han podido ver las informaciones de los últimos días, la cantidad de políticos que está involucrado en el tema del narcotráfico. Y ustedes han podido ver que dentro de esas personas apresadas y solicitadas en extradición por los Estados Unidos, forman parte
del partido de gobierno, del partido oficial. Caramba, y uno muchas veces tiene que preguntarse si es un modelo exclusivo o son las personas que forman parte del PRM los únicos políticos que de una forma u otra han estado vinculados al tema de la droga. O hacerse la siguiente pregunta: si este ha sido el único gobierno serio que no encubre y que da la cara con los temas de la droga. Hay que ver esos dos aspectos. A mí me luce, y no creo, que ninguno de los gobiernos que han pasado pudieran negarse a un pedido de extradición que le haga a los Estados Unidos. Yo particularmente pienso que ninguno se negarían. Pero hay veces que dentro de los gobiernos hay tanta persona ligado al tema del narcotráfico y es tan poca o tampoco el esfuerzo que realiza el gobierno para combatir ese flagelo, que muchas veces esas autoridades prefieren esperar que pase el tiempo y buscar el momento oportuno para hacer la reclamación. En medio de todos estos escándalos de droga, lo más lógico es que uno piense que en los Estados Unidos, que son los que básicamente se han erigido como los ares antidroga, pudieran estar criticando a este gobierno y haciendo advertencias. Pero resulta todo lo contrario. Los Estados Unidos se han volcado en elogio a este gobierno y a decir y a darle reconocimiento tanto al presidente como a Cabrera Ulloa por el fecundo trabajo que ha hecho él al frente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la cantidad de drogas que se han incautado aquí, que por mucho multiplica toda la que se había ocupado en diferentes años. Mire, ahora en la costa de Baní, ustedes pueden ver ahí, fue incautado una cantidad de 1.500 paquetes de droga. Una cantidad, señores, bastante grande. Apresaron a 3 personas por este alijo. Y uno dice, caramba, pero ¿por qué está circulando tanta droga en la República Dominicana? Y a veces se pierde en algunos detalles, que son detalles que uno lo ve supuestamente pequeño, pero que el narcotráfico, que tiene un cerebro bastante brillante para poder poner a circular su mercancía, se agarra y se prevalece de los vientos que soplan a su favor, entonces ellos abren la vela y se dejan arrastrar. Yo le digo esto, señores, porque con el descontrol que hay ahora mismo en el vecino país de Haití, con esas pandillas, donde el gobierno haitiano no tiene el control de todo el territorio y que las pandillas tienen una parte muy superior que la que tiene el gobierno de esos lugares. ¿Ustedes saben qué puede suceder? Que los narcotraficantes pongan a circular las drogas en aquellos lugares donde el gobierno haitiano, el interino, lo que queda ahí, no tenga cierto control y que a través de la frontera de la República Dominicana
todas esas drogas pudiera estar pasando. Nosotros hemos visto cómo el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, dio unas declaraciones pidiéndole a las autoridades que se establezca por ley la no venta de terrenos a extranjeros, refiriéndose básicamente a los haitianos. De hecho, existen ya los términos legales que prohíben eso. Y alguna gente ha querido ver esta actitud como algo discriminatorio y en los diferentes lugares, entonces se han salido críticas en ese sentido, diciendo que no, que eso es discriminatorio al pueblo haitiano, pero yo le voy a decir que no, señores, no podemos verlo así. Dice, porque si a otro extranjero de otro país se le vende, pero es que no es lo mismo. Es que nosotros, ustedes ven que hemos tenido dos invasiones de los norteamericanos. De Haití hemos tenido 3. Y hemos tenido ellos dominando el territorio dominicano. Y ustedes se imaginan que esos bandoleros que manejan parte del dinero del presupuesto de allá de Haití, decidan esos bandoleros comprar territorio en la República Dominicana. ¿Qué pudiera ser? Yo le digo lo siguiente. El que ha visto estas series de narcotráfico se da cuenta cómo es que se manejan esa gente. Miren, que lo que tienen velocidades en el tráfico y venta de droga, lo que le garantizan a esas grandes mafias, a esas grandes corporaciones, es lo siguiente: el transporte efectivo y rápido de la mercancía de un lugar a otro. Por eso cuando ustedes ven en esos cárteles venezolanos que hay personas y colombianos, que hay personas que han tomado ciertos nombres de trascendencia como Pablo Escobar Gaviria, el Chapo, el Chema Venega y ese tipo de personas, de esa serie de narcos, cómo ellos han eficientizado el traslado de las drogas. Ha sido a través de los túneles. Y ustedes se imaginan que una mercancía que llegue a Haití a través de un túnel, porque un empresario cubano, haitiano tenga que sé yo cuánta tarea de tierra que la cruce aquí en fracciones de momento a través de uno de esos túneles, y esa cuestión, de repente nosotros estamos cargados de droga aquí. ¿Y qué importa que nosotros tengamos a las autoridades buscando por aire, mar y tierra, si a través de esos túneles se pueden transportar y usted no puede accesar de manera constante ni patrullar una finca privada? Ahí pudiera estar el meollo del asunto, del tema de la droga, porque la verdad es que la cantidad de droga que está entrando a la República Dominicana en los últimos tiempos, como que no tiene una explicación tan clara. Y yo sé que tenemos autoridades que son bastante corruptas en la frontera, pero pudiera darse el caso de que esas autoridades que nosotros tenemos allá estén siendo burladas por esos cárteles de droga, porque la verdad es que de ser con el consentimiento de ellos cobrando un peaje, no hay forma de cómo ocultar tanta riqueza de esos militares. Así que vamos a tratar de tener un mayor control y afinar la puntería. Y a propósito de tener mayor control y afinar la puntería, eso es lo que está sucediendo con Gilbert Gómez, que ha tenido que ponerse la pila para afinar en el béisbol de invierno la puntería y tener mayores controles con esos lanzadores relevistas
y abridores, con esos bateadores, para imprimirle un poquito más de paciencia, y con esos corredores velocistas que tienen, para que no estén robando base, como ellos entiendan, y de una forma, pudiéramos decir, a lo que te haga, porque se han perdido muchos partidos por eso. Y el conjunto de los Tigres del Licey ha ganado los últimos 3 partidos que ha jugado, y ojalá que el descanso que tuvo en el día de ayer no le quite ese ritmo de ganador, porque hoy van a jugar nuevamente con el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que vienen de vencerlo en su último encuentro, pero la verdad es que los aguiluchos no creen en nadie. Señor director, ayúdeme con las imágenes, vamos a ver los juegos de hoy. El conjunto de los Tigres del Licey, como ya le dije, se enfrenta a las Águilas Cibaeñas. Ese encuentro, señor director, si me lo puede poner en pantalla, ese encuentro se va a efectuar en el día de hoy en el Estadio Quisqueya. El conjunto de los Leones del Escogido se va a enfrentar al conjunto de las Estrellas Orientales. Mira a ver si tiene los juegos de hoy y las posiciones. Se va a enfrentar, ok, mírenlo ahí. El juego de hoy, los juegos de hoy, los Toros del Este estarán visitando a los Gigantes a las 7 de la noche. Las Águilas Cibaeñas estarán visitando a los Tigres a las 7:30. A esa misma hora, los Leones del Escogido van a visitar a las Estrellas Orientales allá en el Tetelo Vargas. Miren, estos juegos tienen mucha importancia porque miren cómo está esa configuración. El conjunto de los Gigantes está en la última posición. Vengo de abajo para arriba. El conjunto de los Tigres del Licey está en la 5ª posición, pero tiene la misma cantidad de juego ganado y de juego perdido que tiene el conjunto de los Leones del Escogido, pero resulta que como el Licey ha perdido la serie particular, por eso en la configuración ahí se coloca como el 5º. Por otra parte, el conjunto de las Estrellas Orientales tienen 13 juegos ganados y 17 perdidos. Pero ese conjunto se enfrenta al de los Leones del Escogido, lo que indica que ese conjunto, que el conjunto de los Tigres del Licey, independientemente de lo que pase con las Águilas, se va a mantener respecto a uno de las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido. Si pierde, va a quedar en la misma posición con otro, es decir, porque bajarían cada uno, pero como están más o menos ahí, uno derrumba al otro y sigue todavía en la 5ª posición. Por otro lado, también si los Toros le ganan a las Águilas Cibaeñas, que se van a enfrentar hoy, bueno, pues los Toros como quiera siguen en la 2ª posición, pero si las Estrellas Orientales ganan, pudieran empatarse en el 2º. Ese calendario en los últimos planos está bastante duro. Lo que hay es que tratar de ganar y olvidarse del tema. Ahora bien, ¿qué le conviene a los equipos que están abajo? Que el conjunto de las Águilas Cibaeñas siga ganando. Porque si las Águilas continúan ganando,
entonces el calendario entre ellos quedaría mucho más apretado. Este fin de semana es bastante importante para esos conjuntos que van a estar enfrentándose entre sí. Y ya el lunes, cuando nosotros vengamos aquí, vamos a tener un panorama un poquito más claro acerca de la tabla de posiciones, que no va a ser determinante, pero sí van a permitir que uno pueda hacer cierto análisis en función de las perspectivas que puedan generarse de quiénes van a estar en las finales o no. Hay que trabajar estos 3 partidos de este fin de semana con mucha cautela. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, que estaremos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Pórtense bien. Pero si se van a portar mal, no se olviden de llamarme. Bye bye.